Hola, quiero empezar este video enviando un caluroso saludo de parte de todos nosotros aquí en Alicante, de mi esposa Carolina, de mis hijos Andrés y Valentina, deseando que se estén cuidando mucho, que estén bien y que estén aprovechando el tiempo para compartir en familia. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de algo que es habitual que nos encontremos, de situaciones que nos podemos encontrar con ellas día a día. Son estas situaciones que nosotros no quisiéramos que sucedieran, pero que de alguna manera u otra pues pasan. Son situaciones en las que nosotros, por más que intentemos hacer algo, que por más que dediquemos tiempo, esfuerzo, simplemente se nos van de las manos, no podemos hacer nada por cambiarlas. Sencillamente son imposibles para nosotros como hombres. Cuando hablamos o buscamos la definición de la palabra imposible, se nos dice que es algo no posible, algo sumamente difícil, que no puede ocurrir o que tiene pocas posibilidades de hacerse. Lastimosamente, algunas personas cuando se encuentran de frente ante una situación imposible, buscan la salida y toman decisiones generalmente equivocadas, que llevan a consecuencias mucho peores de lo que era el problema originalmente. Podemos hablar de la situación global en la que nos encontramos ahora mismo por el tema del coronavirus, que nos ataca a todos. Es una situación mundial y ataca tanto a ricos como a pobres, a mayores, a jóvenes, a todo el mundo. Y ni los líderes políticos, ni los científicos, ni los hombres poderosos del mundo hasta ahora han podido hacer nada para revertir esta situación, para cambiarla, ni siquiera para frenarla. Simplemente han ido dando pasos acelerados y no han llegado a ningún punto. También hay situaciones, aparte de esta, que es a nivel mundial, que situaciones individuales, situaciones de cada persona, de cada uno de nosotros, en las que nos vemos y que no sabemos qué hacer. Algunos han perdido el trabajo, algunos se han visto afectados la salud, algunos su economía se ha visto afectada, y incluso algunos la muerte ha visitado a algún familiar, algún ser querido. Y son situaciones en que no sabemos qué hacer, en las que es algo imposible para nosotros cambiarla, revertirla. Y aparte de estas que vienen a consecuencia del virus, antes de que sucediera, seguramente todos hemos tenido una situación en la que de igual manera nos hemos visto y que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo afrontarla y que vemos que nosotros en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, pues sencillamente tampoco tenemos ninguna opción de cambiarla, que es literalmente imposible para nosotros. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿En alguna situación te has encontrado algo así? Seguro que sí. Ahora yo te pregunto, en su momento, ¿cómo has afrontado esta situación? ¿Qué decisiones has tomado? Si ahora mismo tienes una situación de estas y quieres saber cómo afrontarla, cómo tienes que salir de esta situación, pues en el día de hoy, a través de la palabra, quiero compartir con ustedes cuál es la voluntad de Dios, qué nos dice Dios acerca de cómo tenemos que plantearnos nosotros los creyentes ante una situación que nos supera, ante una situación que es imposible para nosotros. Siempre se nos ha dicho que la mejor manera de enseñar es con ejemplo, y en el día de hoy vamos a ver ejemplos claros de situaciones reales de siervos de Dios por las cuales han pasado estas situaciones difíciles, cómo la han afrontado y qué nos dice Dios que tenemos que hacer para salir airosos de ella. Amén. Cuando una situación es imposible para nosotros, sabemos que podemos contar siempre con Dios. Tiene que ser nuestra primera opción. Entonces, vamos a marcar 3 pautas y cada pauta la vamos a apoyar con
un capítulo, un texto bíblico, ¿de acuerdo? El primer punto y la primera pauta yo la he titulado No temas, estad firmes. Y para este primer punto vamos a leer Éxodo capítulo 14. Es un texto muy conocido, es un texto que seguramente todos en algún momento lo han leído, lo han escuchado, y es el texto cuando nos narra que Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Sabemos esta historia, ¿de acuerdo? Y para no hacerlo tan largo, vamos a ir leyendo algunos versículos solamente, ¿vale? Éxodo 14, ¿vale? Sabemos que Dios había liberado a Israel de Egipto, habían salido de Egipto ya, pero que en medio de esa salida, de esa huida, Dios endurece el corazón del faraón y el faraón sale nuevamente tras Israel para apresarlos o matarlos, ¿de acuerdo? Sale con todo su ejército detrás de Israel. Ahora Israel se encuentra en la situación de que por delante de su camino está el Mar Rojo, están ellos, y detrás viene el faraón con todo su ejército, con toda su caballería, a por ellos, ¿vale? Una situación bastante comprometida. Vamos a leer en Éxodo 14, versículo 10, y dice: Y cuando al faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Cuando el faraón alcanzó a Israel, Israel miró hacia atrás y vio ese ejército que venía ya, y Israel tuvo miedo. Temieron en gran manera. Y es algo normal, ¿verdad? Es algo natural del ser humano, que cuando se ve en una situación en que su vida o la vida de su familia corre peligro, o una situación difícil, comprometida, tener miedo. Es algo normal, es algo natural, ¿vale? Y esa fue la situación en la que se encontró Israel. Moisés a la cabeza y todo Israel preocupados, agobiados, con miedo, porque seguramente pensaban que iban a morir. Y de hecho, ellos en ningún momento se plantearon otra cosa. Ellos pensaron que iban a morir en ese lugar. Primero, porque ellos no se plantearon ir a la guerra, porque combatir contra el ejército del faraón, siendo ellos esclavos, no tenían ni fuerzas ni armas para plantarle cara. Seguramente eran en número mucho inferior y no estaban preparados para luchar. Por tal motivo no podían correr porque estaba el Mar Rojo. Entonces ellos se vieron que no tenían ninguna oportunidad ante esa situación. Se vieron totalmente derrotados, totalmente superados por la situación. Seguramente nosotros alguna vez también nos hemos sentido así, ¿verdad? Hemos visto que ya de esta no salimos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13 dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre los veráis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ante esa reacción natural de tener miedo, de temer en momentos de peligro, ante esa incapacidad, ante esa imposibilidad de ver que vamos a perder la vida, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a través de Moisés a todo el pueblo de Israel? No temáis, estad firmes, ¿vale? Muchas veces, como decía antes, en esa situación aprovechamos el momento, el agobio, y tomamos decisiones apresuradas, sin consultar a Dios, sin consultar a nadie, simplemente intentando escapar, y son decisiones que nos llevan a tener unas consecuencias, ¿vale? Pero Dios nos dice que estemos firmes, que estemos tranquilos, ¿vale? Vamos a seguir adelante, dice el versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vemos aquí que también sabemos que Dios
le dijo a Moisés que extendiera su vara y el mar se abrió en dos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pudo atravesar ese mar rojo por medio de él en seco. Y de igual forma los egipcios, cuando llegaron a ese punto, también hicieron lo mismo. Aprovecharon que estaba el mar abierto y pasaron. ¿Vale? Vamos a seguir un poco más adelante. Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Versículo 30. Así salvó Dios aquel día a Israel de las manos de los egipcios. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así como Israel, como se dice generalmente, entre la espada y la pared, y vemos que es imposible para nosotros salir de ahí, ¿qué es lo primero que nos dice Dios? ¿Qué es lo primero que le dijo Dios a Israel? Y sería nuestro primer punto. No temáis, estad firmes. ¿Y por qué no tenemos que temer? Porque si no podemos perder la cabeza, no podemos estar intranquilos, porque de eso depende la decisión que vamos a tomar. ¿Vale? Si estamos agobiados, si estamos nerviosos, si tenemos miedo, pues tomaremos una mala decisión. Mejor tomar las decisiones estando tranquilos. Entonces por eso dice, no temáis, estad tranquilos. Pero también les dice, estad firmes. ¿Estad firmes en qué? En nuestro Dios, en nuestra fe. Practicar el ejercicio de la fe en el Dios Todopoderoso que nosotros creemos. Entonces, el punto 1 sería, no temas, estad firmes. ¿De acuerdo? Sigamos. Punto 2, de cómo afrontar situaciones imposibles para nosotros. Ya conocemos el punto 1, vamos al punto 2. El punto 2 lo he titulado, confía. Y para ver el ejemplo de por qué tenemos que confiar en estas situaciones, vamos a buscar en Daniel, capítulo 3, otro versículo también muy conocido, en el que el rey Nabucodonosor edificó una estatua de oro y asesorado por personas de su alrededor, firmó un edicto, ¿vale? Para que todo el pueblo lo tenía que ejecutar. Y si no, tendría consecuencias. Vamos a leer Daniel 3 a partir del versículo 6. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Como vemos aquí, el rey había firmado un edicto que el que no se postrara delante de esa estatua y adorara a los dioses sería echado al horno de fuego. Y vemos que nos faltan los chismosos, los envidiosos, que fueron ante el rey y acusaron a unos judíos de que no estaban cumpliendo el edicto que él había firmado. Vamos a seguir. Daniel 3, vamos a leer ahora el versículo 12. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vemos qué fea es la envidia, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Cedrac, a Mesec y a Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estad dispuestos para oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos que ahora estos tres siervos de Dios se encontraban de frente del rey, acusados por algunos de no cumplir el edicto y que su vida corría nuevamente peligro. ¿Qué hicieron?
¿Qué hicieron estos 3 hombres? Se volvieron locos, gritaron, se postraron ante el rey rogándole que no los matara, que los perdonara, que le diera otra oportunidad. Salieron corriendo. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Vale? Recordemos que estos hombres eran judíos que tenían un cargo importante en medio del reino de Nabucodonosor, ¿vale? Y de ahí venía la envidia. Vamos a ver entonces qué hicieron estos 3 siervos. Versículo 16. Sadrac, Mesec y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos esta respuesta es impresionante de estos hombres, ¿verdad? Vamos a repasarlo. Primero, ¿tuvieron temor? Ninguno. En su respuesta no se ve ninguna muestra de miedo, de temor acerca de lo que les pudiera pasar. Se mantuvieron firmes en su fe en Dios, reconociendo que su Dios en el que ellos creían, el que ellos adoraban, tenía el poder para librarlos a ellos del horno de fuego y de la mano del rey. Y por último, mostraron esa confianza que debemos tener nosotros también en Dios. Ese Dios que puede librarlos a ellos de esa situación, que tenía el poder de librarlos de esa situación. Igual es el Dios ahora mismo nuestro, que tiene el poder de librarnos de cualquier situación, de cambiar cualquier situación, de protegernos de cualquier situación que estemos pasando nosotros. Simplemente tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Estar tranquilos, estar firmes y confiar. ¿De acuerdo? Y un apunte muy importante que es también reconocer y obedecer, someternos a cual sea la voluntad de Dios. Aunque Dios tiene el poder para librarnos de cualquier situación, tenemos que someternos también a su voluntad, como lo hacía Sadrac, Mesec y Abednego, que puede librarnos. Y si no, dice, si no es su voluntad librarnos de ti, del lago de fuego, pero seguiremos igual firmes, sin adorar a otros dioses. Es impresionante. Sigamos, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Si vemos en los versículos anteriores, se nos dice que el horno de fuego previamente fue calentado 7 veces más de lo normal. Y también podemos ver que las personas, los hombres que cogieron a estos 3 hombres y los arrojaron al horno de fuego, cayeron muertos ante el calor que salía del horno de fuego. Simplemente el calor que salía de ahí. ¿Vale? Vamos a seguir adelante, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesec y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Entonces, nuevamente tenemos el ejemplo de siervos de Dios. ¿Qué hicieron? Punto 2. Confiar en Dios. Confiaron en Él. Cuando no tenemos salida, cuando no tenemos ninguna posibilidad, cuando ya lo hemos hecho todos nosotros por revertir esa situación que nos agobia, que nos roba la paz, que nos roba la calma, que nos desespera, que nos supera,
¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Recordamos un salmo que nos dice, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, teniendo esta palabra, podemos tener la certeza de que si confiamos en Él, Dios hará. Otro versículo que también nos puede ayudar es Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. O sea, si conjugamos la historia, lo que nos cuenta de hechos que ha hecho Dios ante situaciones difíciles, si luego nos hace una promesa de que encomendemos a Él su camino, confiemos en Él y Él hará, y sabemos que para nada hay imposible para Dios, tenemos la certeza, la confianza de que es un Dios en el que nosotros podemos confiar. ¿De acuerdo? En que nosotros podemos confiar en Él. Entonces, ya tenemos ante una situación difícil los dos primeros puntos. Primer punto, estar tranquilos y firmes. Segundo punto, confiar. ¿De acuerdo? Y vamos al tercer punto, que lo he titulado, busca de Dios y reconoce tu limitación. ¿De acuerdo? Vamos, este pasaje vamos a ver en 2 Crónicas 20. Lo vamos buscando. Y este pasaje también es muy conocido. ¿De acuerdo? Vamos a 2 Crónicas 20 y leemos la palabra. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Agadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Nuevamente vemos un pasaje, un siervo de Dios, Josafat, que, como decimos, de buena mañana se encuentra que le traen la noticia de que 3 naciones vienen contra él. Él no esperaba esta situación y se encuentra que tiene que estar preparado para la guerra. Y no solo una guerra cualquiera, sino que son 3 naciones que vienen solo contra él. Una situación inesperada, una situación que no estaba preparado, pero que está en ella y que tiene que hacer frente, ¿verdad? Como seguramente en muchas situaciones que nos encontramos nosotros. Y vemos nuevamente la reacción natural del ser humano. Igual la tuvo Josafat, versículo 3, tuvo temor, ¿verdad? Ya sabemos que el temer es algo natural, es normal que sea lo primero que salga de nosotros, el tener miedo. Pero luego veremos también cuál es la respuesta de Dios ante ese temor de Josafat. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Y aquí vemos la base del punto 3, de la pauta tercera para nuestras situaciones. Y es que ante esa situación pidieron socorro a Dios, pidieron ayuda a Dios, buscaron de Dios. ¿Vale? En situaciones difíciles entonces no podemos buscar la ayuda del vecino, no podemos buscar del amigo, no. Tenemos que buscar a Dios. ¿De acuerdo? Otro versículo que nos puede ayudar a entender el por qué tenemos que buscar a Dios, el por qué cuando para nosotros es imposible, para el ser humano es imposible solucionar una situación. Recordar el versículo de Marcos 10:27, que dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si buscamos a otra persona, a otro hombre, como dice la palabra, también va a estar limitado. Tampoco va a poder hacer mucho más de lo que nosotros ya hayamos hecho en esa situación que nos está aconteciendo en ese momento. Entonces, como dice Marcos, para los hombres es imposible, mas para Dios no.
Para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, ¿a quién más vamos a buscar? ¿Quién más nos puede dar la salida? ¿Quién más nos puede ayudar? El Dios que todo es posible para Él. Amén. Seguimos nuevamente en 2 de Crónicas 20. Vamos a leer ahora a partir del versículo 12. Dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, este es el complemento del punto 3. Primero, buscar a Dios, buscar al Dios de lo que hace posible lo imposible y reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra limitación, simplemente rendirnos ante nuestro Dios, decirle que nosotros ya lo hemos dado todo, que nosotros ya nos hemos esforzado, que ya hemos intentado lo que hay en nuestra capacidad, pero que nosotros ya no queda fuerza, que nosotros ya no podemos hacer nada por esa situación, que ya nos rendimos ante esa situación y por eso clamamos a Él, por eso lo buscamos a Él y le ponemos ese problema, esa situación que nos ha superado a nosotros en manos de Él, en manos de nuestro Dios, en manos del cual sí es posible cambiarlo. Y en ese momento, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros buscamos en oración a nuestro Dios, cuando nosotros le decimos que nosotros ya no podemos, reconocemos nuestras limitaciones, es cuando sale el Dios Padre, el Dios que mira a su hijo, que está cansado, que está derrotado, y le dice: muy bien, ya está, tú no te preocupes, ahora yo me ocupo de esta situación, yo me haré cargo de esta situación. Tú simplemente espera, que ahora seré yo el que toma las riendas de esta situación. Vamos a verlo en la palabra. Vamos a leer ahora a partir del versículo 15. Y dice: y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová Dios dice así: no temáis. Nuevamente la respuesta que vemos en otros versículos, también para el temor del ser humano, ¿verdad? Dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Ahora, cuando Josafat y su pueblo se rindieron, se postraron, reconocieron su limitación ante esta situación, le dijeron a Dios que ya no sabían qué hacer, que se veían perdidos. Dios les dice: no temáis, estad tranquilos. Punto 1, estar firmes en vuestra fe, creer en mí, tener confianza en vuestro Dios, y ahora ya no es vuestra guerra, sino la de Dios. Ahora, esa situación que te está superando, esa situación que te está agobiando, ya no va a ser más tu guerra, ya no va a hacer falta que tú luches. Ahora va a ser Dios el que va a luchar por ti. Ahora Dios es el que va a intervenir en esa situación. ¿De acuerdo? Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? 3 naciones contra Josafat, y Dios les dice: tranquilos, estad quietos y ved lo que voy a hacer yo por vosotros. Y sabemos que en el resto de lo que sucedió es que esas 3 naciones que venían contra Josafat se mataron entre sí, se mataron entre ellos. Dice la palabra de Dios que no quedó ni uno, se mataron todos. Y simplemente Josafat estuvo quieto y viendo, se deleitó en la obra de Dios, en lo que Dios hacía. Cuando nosotros vemos que Dios interviene, cuando nosotros vemos las obras poderosas que hace Dios con nosotros,
de verdad que nos asombramos, nos deleitamos, como dicen, en ver cuán grande es el Dios en el que nosotros hemos creído y nosotros hemos confiado. Entonces, eso es lo que nos dice Dios, que nos deleitemos en las obras que Él hace cuando se las encomendamos a Él. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hemos visto a través de la palabra tres pasajes bíblicos que nos han contado diferentes historias de diferentes situaciones que se han visto siervos de Dios, como nosotros seguramente tendremos nuestras diferentes situaciones. Y hemos visto lo que Dios les ha dicho y lo que tenían que hacer y cómo afrontaron después cada una de estas circunstancias y lo más importante es cómo Dios interviene ante estas situaciones que son imposibles para nosotros como ser humano. Entonces vamos a repasarla, los 3 puntos. No temáis, estad firmes, confía, busca de Dios, reconoce tu incapacidad. ¿De acuerdo? Son los 3 puntos de lo que tenemos que hacer nosotros ante una situación difícil, ante una situación imposible, ante una situación que nos ha superado y que nos agobia. ¿De acuerdo? Para terminar, no sé cuál sea el problema que estás atravesando tú hoy. No sé cuál sea esa situación que te está robando la paz, que te está robando la calma. Seguro que cada uno tendrá la suya. Puede ser la salud, la economía, el trabajo, los hijos, los nietos, diferentes situaciones en las que nos vemos diariamente. Sé que hasta hoy habías asumido cada situación de estas de una manera como buenamente podías, pero hoy espero que a través de este mensaje puedas ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de cómo Dios nos dice que tenemos que afrontar estas situaciones, ¿vale? Simplemente yo les invito a que, como recordamos cuando se nos habla, cuando Dios nos habla a través de su palabra, es que no lo pongamos en saco roto. Es un mensaje que yo creo que puede ser muy útil para todos nosotros, si lo ponemos en práctica. Cuando nos venga esa situación, si recordamos los 3 puntos que hemos visto hoy, de cómo tenemos que afrontar esta situación. Y seguro que si lo hacemos, tenemos la certeza de que nuestro Dios intercede en esa situación. Dios obrará en medio de esa situación y nos dará la mejor opción. Siempre recordando que tenemos que aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y quiero terminar este mensaje con un versículo, ¿de acuerdo? Un versículo está en Efesios 3, a partir del 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre a Él sea la gloria, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Hermanos, simplemente animarlos a que por más difícil que sea la situación que estemos pasando, que siempre confiemos en nuestro Dios, que siempre busquemos a nuestro Dios, que Él sea nuestro primer recurso, nuestra primera opción. Amén. A Dios la gloria, siempre. Un abrazo y Dios les bendiga.